Yo la pregunta que traslado de- sobre las inquietudes de la gente es por qué esto se hace en este contexto, se marca una agenda eh, que es muy importante, hacer una reforma judicial, evidentemente sí, pero si este era el momento para hacerlo en medio de una pandemia, de muchos contagios y de fallecidos, de una economía que realmente está dejando al país con mucha indigencia y pobreza, con inseguridad, en fin, con muchas cuestiones que la gente quisiera que se atiendan en principio. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Estamos atravesando una situación excepcional, como todos sabemos, con una pandemia mundial que azota al mundo entero. Ahora, si evaluamos conceptualmente, tratar de que las instituciones del país funcionen en medio de la pandemia. Es el debate que se realiza sobre cómo hacer las reuniones de las cámaras de diputados y senadores, etcétera. O sea, obviamente tenemos que tratar de que el país siga funcionando. Hay que gobernar aún en la pandemia. Entonces, si está bien o mal presentar el proyecto, me parece bien, porque hay que trabajar y las cámaras tienen que funcionar, son imprescindibles para la República. Claro, Ahora bien, el tema que nos convoca, que es el tema de la reforma judicial, es un tema, todo lo que tiene que ver con la justicia está desgraciadamente desde hace muchos años muy politizado. Esta politización de la justicia así extrema comienza, a mi entender, con Menem. Los que estén escuchando esto recordarán los famosos jueces de la servilleta durante el gobierno menemista. O sea, hubo un cambio enorme desde el gobierno de Alfonsín, para ubicarnos. Recordemos que Raúl Alfonsín, cuando asume, le ofrece la presidencia de la Corte Suprema de Justicia a Ítalo Luder, que era su candidato, su principal adversario. ¿Por qué le ofrece? Para que Luder controle su gobierno, le ofrece la presidencia de la Corte a su principal, como decía, adversario. Esa grandeza de Alfonsín, al final Luder no aceptó porque el Partido Peronista no quiso que acepte, él quedó en consultar con su partido. Pero esa concepción de que la justicia tiene que ser independiente y tiene que controlar, aún controlarlo a uno mismo cuando está en el poder, como hizo Alfonsín, cambia totalmente con Menem. Y Menem trata de manejar la justicia. Y eso pasa a la historia con el descaro de las famosas jueces de la servilleta, que para los jóvenes que estén escuchando que no vivieron esa época, el ministro del Interior, que se llamaba Corach, en una mesa de una restaurante, le dijo a su interlocutor que ellos manejaban determinados jueces y en una servilleta de papel escribió los nombres. Esos son los famosos jueces de la servilleta, que están muchos de ellos hasta el día de hoy. Por ejemplo, Canicova Corral, que es un juez que era de San Martín, que fue llevado allá, es uno de los jueces de la servilleta. La doctora Servini de Cubría, que es la jueza que maneja el sistema electoral, o sea, uno de los elementos más importantes del país, es otra de las llamadas juezas de la servilleta. Bueno, cuando llega Néstor Kirchner, o sea, después de esto, vamos a tratar de ponernos brevemente, o sea, tratar de hacerlo lo más breve la explicación. Cuando en 1994 se hace la reforma de la Constitución, Raúl Alfonsín trata de que la justicia no esté tan politizada, sobre todo tan designada por estas fuerzas. Entonces, impulsa la creación de un nuevo organismo que se llama Consejo de la Magistratura de la Nación. ¿Para qué? Para que el Consejo designe a los jueces e inicie los procesos de destitución. Hasta ese momento los jueces eran designados exclusivamente por los políticos. ¿Por qué? Porque el sistema es piramidal. ¿Quién está en la punta de la pirámide? Los hombres y mujeres elegidos por el pueblo. Y esos, a través del presidente de la Nación, con el acuerdo del Senado, designaban a los jueces. Alfonsín lo que impulsa es que no sean solamente políticos, sino además de políticos,
de tanto del partido mayoritario como minoritario, o sea, mayorías y minorías, que lo elijan los abogados, representantes de los abogados, representantes de los jueces y representantes de los académicos. Y la Constitución dice claramente que tiene que haber un equilibrio entre esos sectores. O sea, ¿para qué? Para que nadie pueda imponer a los otros y poner los jueces que se les antoje, sino que haya un consenso entre los abogados, los magistrados, los académicos y los políticos. Bueno, eso se cambia cuando llega Kirchner al poder. Néstor Kirchner quiere manejar la justicia y entonces modifica la ley reduciendo la representación de los abogados, de los jueces, y desde ese momento los políticos en el Consejo de la Magistratura manejan, o sea, tienen los votos definitorios, digamos, para trabar cualquier investigación o cualquier designación. Sí, cuando después... Si me permitís una intervención, sí, sí. Un caso muy resonante, diría yo, alevoso, fue en Santa Cruz, cuando Kirchner no quiso destituir, lo removió a Sosa, creo que no me acuerdo el nombre, procurador en ese momento, y que la justicia, la corte, lo vuelve a reponer en el cargo. No obstante ello, Néstor Kirchner lo invalida, así, digamos, en contra de la posición de un magistrado, de la Corte Suprema, ¿no? Claro, es un caso muy recordado porque la Corte falló de determinada manera y no se acató hasta el día de hoy el fallo de la Corte. Es un ejemplo que se da de cómo el poder político se impone al máximo tribunal de la nación. Y esa es la inquietud de la gente en estos momentos también, porque ellos, claro, yo como periodista te traslado las inquietudes. Claro, los que critican que ese modelo santacruceño fue trasladado a nivel nacional. Realmente Kirchner quiso manejar la justicia y la manejó desde ese modo, modificando la ley del Consejo de la Magistratura. Cristina Kirchner también. Ahora, ¿qué ocurre? Hubo una gran resistencia del Poder Judicial, porque el Poder Judicial en general es un poder que ideológicamente los jueces y los funcionarios más bien son ideológicamente o de centro o más bien de derecha. Es un poder, digamos, poco republicano, más bien oligárquico en el país. Ubiquemos de los que están mirando esto, ¿cómo imaginan a un juez? ¿Creen que un juez es comunista, trotskista, guevarista o más bien conservador? Y todos tendremos la idea de que lo más probable es que sea más bien conservador, por su trabajo, su estilo, están puestos de por vida, etc. Bueno, pero entonces... ideologías que pueden tenerlas, por supuesto, digo yo, los jueces tendrían que ser independientes y en cualquier caso actuar en consecuencia, con independencia de su concepción ideológica, política ideológica. Y eso no ocurre. Es lo que ocurre. Lo que ocurre es que, digamos, lo que todos desearíamos es que los jueces sean absolutamente independientes, pero son seres humanos igual que nosotros. Por supuesto, no, estoy de acuerdo, pueden tenerlo, pero hay casos que son, como por ejemplo el caso de corrupción, que, bueno, en la que está involucrada, digamos, apuntada la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, bueno, que yo no sé si ella, por supuesto, tiene todo el derecho a decir yo soy inocente, y si se siente realmente inocente, debe aceptar que se le haga un juicio. Yo, si fuese inocente, lo primero que hago es no rehusar y querer cambiar a quién ser juez y parte y querer cambiar a ciertos jueces que están actuando en el caso del cual se la acusa, ¿verdad? Claro, el tema es bastante más complejo. Yo le quisiera terminar el hilo de esto. Como decía, el kirchnerismo trató de manejar la justicia, sobre todo a través de la reforma del Consejo de la Magistratura.
Macri, cuando hizo la campaña, prometió que si llegaba presidente inmediatamente iba a cambiar esa ley, volviéndola a colocar como era anteriormente para lograr el equilibrio y que los políticos no manejen las designaciones de los jueces. Pero cuando llegó al poder Macri no cambió nada y utilizó del mismo modo que el gobierno anterior. Más aún, porque como decía, como la justicia naturalmente tiende a la derecha, los jueces, digamos, son más fáciles, llamémoslo así, de manejar ya porque tienen una simpatía para el gobierno de Macri que no tenían en general para el gobierno de Cristina. Había jueces que sí, lo que formaron lo que se llamaba justicia legítima, pero eran una minoría. La mayoría de la justicia ideológicamente no estaba cómodo. Es del kirchnerismo, claramente. Claro, bueno, entonces con Macri, a Macri le fue más fácil manejar, además fue peor todavía que Kirchner. Recordemos que prácticamente la primera medida que toma Macri es designar a 2 jueces de la Corte por decreto, violando toda norma constitucional descaradamente. Por consiguiente, durante el gobierno de Macri se siguió del mismo modo y peor a mi entender. O sea, fue peor las presiones a la justicia. Bueno, todo se ensució, no olvidemos que estaban los servicios de inteligencia. Recordemos que en la televisión se pasaban las grabaciones ilegales que se le hacían a la misma expresidenta de la Nación. Le grababan las conversaciones y las publicaban en los principales medios de difusión como algo normal. O sea, una situación escandalosa. Inclusive se grababa a los abogados cuando se reunían con sus defendidos. Imaginemos que si yo estoy detenido y no puedo hablar en privado con mi abogado porque me están grabando, no tengo ningún derecho a la defensa de nada, se me ha violado hasta lo más elemental del derecho que tiene tener un ciudadano, que es tener la privacidad de hablar con su abogado, cosa que podemos ver en cualquier serie norteamericana, que en la televisión, cualquier película, nos damos cuenta de que es sagrado el abogado. Si yo no puedo hablar con mi abogado, ¿quién me va a defender? Estoy detenido. Bueno, o sea, todo esto ha sido un escándalo terrible. En el medio de esto, vamos al tema concreto de los juicios de la denuncia contra Cristina Kirchner. Macri designó por decreto, colocó a determinados jueces en determinados lugares. ¿Qué decían los kirchneristas? Que obviamente los colocaban porque eran jueces macristas para condenar a Cristina Kirchner y a otros. Fueron designados en forma irregular, eso es indiscutible. O sea, los designó por decreto, pero tendría que haberlo. Bueno, entonces, con el aval de la Corte Suprema, porque fue el 7 del 2018 que la Corte Suprema, admitía los traslados de esos jueces a los que la Corte en general se mantuvo en silencio, no sé ahora si... Es una cosa muy complicada, ¿verdad? Porque... Claro, porque el tema... La justicia lo avaló. Entonces no es, si la justicia lo avaló, ¿cómo lo tomaría? Lo primero por su silencio, fue el presidente que lo designó en forma irregular. ¿Qué ocurre? Si decimos, si la sociedad o la Corte determina de que estuvo bien lo que hizo Macri de designarlo por decreto, hoy Fernández también por decreto tendría que designar todos los jueces vacantes, que son muchísimos que hay en el país, y nadie podría decir nada, si es así. Si no es así, y si estuvo mal lo que hizo Macri, que para mí entender, por supuesto que creo que eso ni se discute, de que por decreto no se pueden colocar vacantes, bueno, entonces tampoco Fernández podría colocar los jueces que él quisiera, porque si es para uno, es para todos. Si hay que respetar la norma, las tienen que respetar todos. No, estoy de acuerdo, pero son contradicciones tremendas y tremendas para la población. ¿No es cierto? Porque, ¿qué parámetros podemos tomar? Porque ni siquiera en ese momento el Senado no actuó, ni siquiera la magistratura tampoco. Claro, por la justicia, ¿por qué no lo hizo? Ahora están haciendo algo que también no está bien. De todas las maneras está mal una y otra cosa. Porque ahora, por decreto, por DNU, en
en medio de una pandemia, bueno, se saca. Además hay otra cosa que a mí me molesta terriblemente, es que la señora presidenta, ¿cómo puede ser juez y parte? Ella, y tener a su abogado como, bueno, porque el presidente nombró a gente experta, ¿no es cierto? Y en medio de esa gente experta para analizar este tema de la reforma, bueno, también actuó el abogado de la doctora, ¿no? De la doctora. El tema tiene relación con esto, porque... Las contradicciones son realmente malas, muy pocos años. Claro, son diferentes cuestiones, porque ¿qué ocurre? Lo que se refiere es una comisión asesora que formó el presidente Fernández, sí. Una comisión que vas a presentarle en un plazo de 90 días, creo que deben faltar 30 días para esto, o 35, 40, no sé cuánto ha transcurrido desde que se designó, una comisión para analizar cómo se va a reformar la ley del Consejo de la Magistratura y el tema de la Corte. Todavía esos proyectos no se presentaron porque la comisión está trabajando. ¿Qué es lo que se critica? Se critica, a mi entender con razón, que el abogado que defiende a la expresidenta es uno de los integrantes de esa comisión, entonces tiene una evidente parcialidad. Ahora, si me dicen a mí que si tiene derecho Fernández a designar a quien quiera, bueno, el presidente de la Nación designa como asesor de él a quien a él le parezca, como un diputado también designa de asesores a quien le parezca. Lo que ocurre es que uno puede analizar si éticamente corresponde o no, o marca que esa comisión que todavía no se expidió, tiene una marcada parcialidad, porque está nada menos que el abogado que defiende a una de las acusadas, de los acusados que hay. Pero esa comisión, para colmo, va a tratar o va a presentar al presidente los proyectos más importantes, porque lo importante no es lo que se está tratando ahora, que es la llamada reforma judicial, es una ley de organización de la justicia en la cual se crean nuevos juzgados, o sea, son temas que se le plantean a la población como que eso va a definir las causas contra Cristina, etcétera. Y en verdad, en este caso, definirá más las causas contra Macri que contra Cristina. Pero en el caso de la ley que... La señora Cristina dijo que esa reforma que mandaba el Poder Ejecutivo no era la reforma que ella quería, y aumentó... claro, a lo que se refiere... a lo que ella lo que se refiere, que no va al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es esto que estoy hablando yo, que es el Consejo de la Magistratura, un organismo que prácticamente nadie conoce, porque los que están viendo esto, yo estoy seguro que el 99% no sabe ni dónde queda el Consejo de la Magistratura. No recuerdo siquiera que se haya transmitido en directo sus deliberaciones, son 13 integrantes. El Consejo está enfrente de lo que sería el Teatro Colón, o sea, vendría a ser la zona norte, no la entrada principal, sino ahí está el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento. La verdad que ni siquiera la amplísima mayoría de los abogados no saben ni dónde queda, ni jamás han estado en una de estas reuniones. Inclusive no son tan cubiertas por el periodismo, conozco porque he estado ahí, y en general ni periodistas hay que estén, digamos, tomando nota de lo que está ocurriendo en el Consejo. Pero ese organismo es fundamental. En lo que a mí respecta, para mí sería muy importante que se admita al periodismo participar de todas estas reuniones, en claro. Donde, bueno, uno nunca puede saber qué es lo que se está, cómo se están tratando las cosas. Es un organismo creado en la reforma del 94 en la Constitución, especialmente para lograr la mayor independencia del Poder Judicial. Pero como decía, la gente ni siquiera lo conoce. La verdad es que la independencia, lamentablemente, ojalá fuese así. Eso es lo que bueno, porque como decía, Néstor Kirchner modificó la ley y no hay un equilibrio. La balanza está desequilibrada a favor de la zona política. Los políticos imponen su voluntad, que es lo que Alfonsín no quería. Quería que haya un equilibrio entre los abogados, los jueces, como decía. Eso es lo que no se ha logrado. Lo que dice Cristina Kirchner,
Cristina Kirchner se refiere a eso, que la reforma judicial tiene que ser no solo esto de designar nuevos juzgados, que eso mejora, por supuesto, la justicia, si hay más jueces va a ser más rápida, sino ir al fondo de la cuestión y fundamentalmente al Consejo. Lo que ocurre es que el kirchnerismo modificó la ley para poder manejar la justicia, y entonces uno puede tener sus dudas de qué tipo de reforma se va a hacer. Hasta ahora no se han presentado los proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura ni el tema de la Corte. Por consiguiente, se habla en el aire sobre suposiciones. La única ley que se trató y que es la que se instó a la gente en plena pandemia a salir a protestar, es una norma que todos podemos ver porque actualmente la información está muy disponible. En un celular, en Google, ponen ley de reforma de la justicia y le sale la ley, la puede leer cualquier persona aunque no sea abogada. Y si lee, si bien es muy extensa, porque son 20 hojas aproximadamente. Y en realidad no todo el mundo puede entender algunas cosas muy técnicas, ¿no? La escucho muy, muy bajo. La escucho un poco bajo. Ahora me escuchan. Ahí está un poco mejor. Sí, me estaba alejando, perdón, del micrófono, perdón. No, que digo que lamentablemente tampoco todo el mundo está en condiciones de poder interpretar cosas técnicas, ¿no es cierto?, de la justicia, del derecho y demás, ¿no? Debería la gente instruirse un poco más, obviamente. Pero bueno, estamos realmente en esta situación que es como siempre volver a foca cero, ¿no? Y la Corte Suprema de alguna manera cuestionada por la sociedad, porque, bueno, si la justicia, la Corte Suprema validó, ¿no es cierto?, a los subjuzgantes, que no dijimos los nombres, Castelli, no me estoy acordando en este momento de todos, a los tres cuestionados, bueno, y validó en su momento, en el año 2018, validó la subjuzgancia de estos jueces. ¿Cómo se sentirá ahora la Corte? Está en silencio, pero con que tengo una última información que ya en el día de hoy está tratando la apelación que le hicieron estos tres jueces. Hay varios recursos ante la Corte. Vamos a ver la Corte qué va a decir, si va a decir algo. Hay que ver si la Corte considera que debe decir algo en este tema. Porque, digamos, ya la Cámara de Casación, que es el máximo organismo, lo ha convalidado el decreto por el cual... Claro, porque no olvidemos, porque hay que tratar de la Cámara de Casación lo convalidó y le ha dicho a los jueces que tienen que volver a sus lugares de origen, porque son jueces de primera instancia, no de Cámara, y han sido colocados ahí por decreto. Entonces, si usted me dice a mí, ¿por qué los colocó Macri? Yo no sé por qué, porque no estoy dentro de su alma, pero imagino que los colocó porque son jueces afines para sacar las sentencias en contra de Cristina Kirchner que Macri quería. Si usted me dice a mí, ¿por qué Fernández, por otro decreto, va marcha atrás a lo que hizo Macri? Lo hizo porque son irregulares. Sí, sin duda son irregulares, pero yo imagino, tampoco lo sé porque no estoy en el alma de Fernández, que lo saca porque sabe que son jueces enemigos del kirchnerismo y entonces quiere sacar esos jueces. ¿Qué imaginamos todos? O sea, Claro, hay que ver cómo bueno, pero digamos, son suposiciones que uno imagina. Que se presente, y si se siente realmente que no cometió nada, ningún hecho, bueno, debe presentarse, no debe eludir ningún juicio. Una persona que está convencida nada malo, Cristina,
Que yo le aclaro simplemente que Cristina Kirchner se presentó en todos los juicios que la Sí, acusaron y tiene pero nunca con un tiene sus papel, abogados y... pero con un papel y nunca respondió, incluso cuando en una de las audiencias, digamos que a los jueces, bueno, de alguna manera los insultó y dijo que, solamente era la historia la que a ella la tenía que juzgar. Y a los jueces les dijo que ellos van a, no me acuerdo exactamente las palabras, pero fue un gran insulto. Los jueces hizo algo realmente inédito, realmente autoritario, inédito, a mi gusto, ¿no es cierto? Y no es porque yo quiera pensar o esté convencida de que ella no pueda defenderse o que posiblemente sea, ¿cómo se llama? Inocente, puede ser inocente. Pero esas no son muy sanas. Lo que tenemos que coincidir es que toda persona, aún el peor criminal, tiene derecho a la defensa. Y tiene, por ejemplo, recordemos el juicio más ejemplar, si recordemos, para mí el juicio más ejemplar, histórico, ejemplo mundial que tenemos los argentinos, un orgullo, que es el juicio a las juntas militares. Ahí se juzgaba a Videla, a Macera y a Gotti, entre otros, ¿no? La junta, todos tenían derecho a tener sus abogados. Yo recuerdo a Videla, que Videla ni siquiera escuchaba a los jueces y leía unos libros o la Biblia, no sé qué leía, porque despreciaba a la justicia. Sin embargo, se le dio absolutamente todas las garantías a Videla para defenderse. Entonces, todos tienen, por ejemplo, ahora a Macri se lo va a juzgar seguramente por la gigantesca fuga de capitales que hubo en su gobierno, y Macri tiene que tener, todos tenemos que defender, que tenga todo el derecho a tener sus abogados y su defensa. De Cristina Kirchner también, y lo mismo todos, nos gusten o no, porque... Aclaro, no me interesa el político que sea. No estoy hablando de que en defensa de Macri ni en defensa de ningún político. Estoy hablando de las actitudes, estoy, digamos, de alguna manera tratando de interpretar la gran, lo que la gente no quiere ya más sostener, que es la incongruencia y digamos que se cometan hechos de corrupción y no se presenten. Lo que tenemos, lo que todos los... a declarar, bueno, su inocencia. Lo que todos los ciudadanos tenemos que... Me parece que el tema es sacar, bueno, estos jueces evidentemente irían, por supuesto, Bonadío dejó todo por el tema de los cuadernos, la involucraba a Cristina como jefa de una asociación ilícita. ¿No es cierto? Entonces, el juicio de Germán Castelli está preparado para una elevación a juicio. Él es el que está encargado de llevar la causa a juicio de este tema. Entonces, a Castelli lo remueven. Y la gente dice, ¿cómo puede ser? Entonces, porque la señora, ¿qué es lo que le pasa? Si cree que es inocente, que se presente. A eso voy. Yo lo que creo, lo que sería importante que todos los ciudadanos argentinos, todos luchen o exijan que haya una justicia independiente, que toda persona acusada se la juzgue con todas las garantías que corresponden, que tenga derecho a la defensa, que obviamente no se le esté espiando hasta cuando está con sus propios abogados, haya cometido los delitos que sea. Como decía, tenemos un modelo en un caso extremo, que es el caso del juicio a la Junta, que nadie dice que es ilegal, ni nadie ha ensuciado nada, es porque se ha respetado, siguiendo instrucciones precisas, todas las normas del derecho.
acá no se han respetado las normas del derecho. Ya, entonces todo se ensucia y cualquier persona acusada se defiende diciendo esto es netamente político, acá me han manejado los jueces, me espiaban hasta cuando estaba en el calabozo, me detuvieron sin que tuviese que estar detenido, etc. Entonces torna no creíble ningún procedimiento, inclusive con grandes posibilidades de ser nulificado muchas de estas cosas, ¿me explico? Desde el punto de, porque hay que respetar las garantías son para todos, nosotros mismos podemos ser mañana falsamente acusados por cualquiera, ¿y qué pretendemos? Pretendemos que el juez que nos juzgue sea un juez independiente, que no que nos quiera... La gente, precisamente, ¿qué es lo que quiere? La gente está confundida, y entonces... Claro, pero ¿por qué no cree la gente? No, la gente no cree por lo que ha ocurrido, como decía, durante el gobierno de Menem, que fue realmente escandaloso toda esa situación, lo que ocurrió con Kirchner y lo que ocurrió con Macri. Entonces, por más que el presidente diga, bueno, esto lo vamos a hacer para nombrar los jueces más independientes, muchos ciudadanos descreen. ¿Por qué? Por los antecedentes de lo que ha ocurrido. En verdad, lo que tenemos que luchar todos es para que haya una justicia independiente. Por eso es muy importante que analizar con lupa los proyectos que se van a presentar de esa comisión que estábamos hablando, que te presentarán al Ejecutivo y el Ejecutivo lo va a elevar al Congreso como corresponde, y ahí se va a debatir realmente el fondo de la cuestión. Lo que actualmente se debate, y que desgraciadamente muchas personas creen que es fundamental, no lo es simplemente una norma que crea muchos juzgados. Por ejemplo, en San Martín se crea un nuevo juzgado federal, en Morón, etcétera, en diferentes provincias. Teóricamente, cuando uno... Y además hay... También en estos tiempos en que el país está con una crisis económica terrible. Otra de las cuestiones, ¿no es cierto? Está bien que se debata. No digo que no esté bien, que, al contrario, el debate, el diálogo, pero bueno, pero digamos, también estar a la altura de las circunstancias que vive el país, y ver si esto se hace con el consenso de todos los actores, ¿no es cierto? Para llegar a algo realmente como es equilibrado, ¿no es cierto? Y bueno, pensar también... Tendría que haber un gran acuerdo para... Cuando hay tanta pobreza, no me parece atinado, me parece que podría sacar un DNU y ponerlo en agenda, está bien, pero hay muchas cosas para poner en agenda, que eso es lo que la gente también está cuestionando, ¿verdad? A eso, yo voy trasladando la inquietud de la gente, claro, porque he entrevistado a muchas personas y eso es por eso tienen esta reacción. La gente está cansada de tantos años que estamos igual, está cansado del ciudadano, y ese es el problema. Y bueno, entonces están los políticos, los funcionarios, los funcionarios políticos y judiciales deben estar a la altura de las circunstancias. Y yo quiero creer, como decía mi padre, que era realmente un enamorado de la democracia. Decía, la democracia es encantadora, es el equilibrio, y la justicia es un apostolado. Y yo lo que quiero, como mucha gente desea, creo que es el común de la gente, es que realmente la justicia sea un apostolado. Pero en virtud de todas estas contradicciones, es como que la gente duda. Y la verdad es que se enerva, ¿cierto? Esa es la cuestión. Sí, todos decíamos que la justicia sea impoluta y que la búsqueda de la justicia es un apostolado, sin duda, de todos nosotros. Yo, por ejemplo, te conozco de muchos años que sos una persona lo que ocurre que hay... sumamente decente, ¿entendés? Entonces, pero no es el caso de muchos. Uno en esta profesión
va descubriendo con mucho pesar a personas, a funcionarios judiciales que no están, que no han tomado la profesión como corresponde, ¿cierto? Con la negada vocación de servicio y de honestidad que merece un cargo tan importante. Sí, en todos los cargos a veces desgraciadamente hay gente que digamos, los ocupa y que no está a la altura de la circunstancia. Ahora, todos estos temas tendrían que debatirse con seriedad en el Congreso, esto es lo que corresponde, la democracia funciona así. Lo que ocurre es que también está mal informada la población, se la desinforma intencionalmente. Por cuestiones políticas, está todo muy politizado, entonces estamos todos en un barro. Porque siempre nos echan la culpa a los periodistas, de que somos los no, y después también, somos los que en mi caso sí. lo he padecido y bueno, he tenido amenazas. Entonces, bueno, creo que también lo que la gente entiende es que la libertad de expresión, la palabra, es muy importante. No se puede Sí, de ninguna manera cuestionar. La libertad de expresión es la libertad de expresión es fundamental. Fundamental en una democracia. Es fundamental para. Sí. Lo que ocurre, todo esto es muy complejo y muy extenso de hablar, pero la libertad de expresión tiene que ser algo claro, porque lo que yo veo, yo trato de ver todos los canales, de ver las diferentes opiniones, de leer todo, para estar informado, aparte es la única forma, porque está todo tan parcializado, que uno tiene forzosamente que leer las dos campanas, un poco como hace el juez cómo trata de juzgar. Bueno, tiene un acusador, o sea, un fiscal y un defensor, entonces tiene que escuchar las dos campanas. Para tener una idea un poco más acertada o más cerca de la verdad, hay que leer, por ejemplo, los dos extremos. Supongamos, para poner dos ejemplos que conocemos, el Clarín y Página 12, hay que leer los dos, porque entonces uno ve qué dice uno, o La Nación y Página 12, y lo mismo, si tiene que ver. Claro, para sacar sus propias conclusiones. Pero si usted hace por curiosidad un análisis y le pregunta a la gente, va a ver que en general la población o ven uno o ven otro según su ideología política. Lo mismo ocurre en las redes. Entonces tiene una información parcializada. Es difícil mantener un equilibrio en estas discusiones. A mí me es difícil, porque si yo digo que Macri manejó la justicia, me acusan de ser kirchnerista. Y si yo digo que Néstor Kirchner modificó la ley del Consejo de la Magistratura para manejar la justicia, entonces soy macrista. Y yo no soy ni macrista ni kirchnerista, por ejemplo. Es difícil. Ahora, lo que yo sostengo es que tanto para juzgar a Cristina Kirchner o a Macri, hay que manejarse con la justicia tiene que ser absolutamente imparcial y tienen que regir todas las garantías del debido proceso. Para ellos dos y para cualquier otro, desde el más humilde de los ciudadanos hasta el más importante. Por eso pongo como ejemplo lo ocurrido en el juicio de la Junta. Peores delitos que eso, ¿cuándo se van a juzgar? Fue una masacre, se mataron miles de personas, se robaban niños, una catástrofe. Sin embargo, el juicio de la Junta que se le debe a este hombre que tengo atrás ahí en el cuadro, el juicio de la Junta se hizo respetando absolutamente todo tipo de garantías. Es la única forma en la cual nadie puede. Bueno, acá no, acá desgraciadamente, ya como decía, desde la época de Menem, cuando estaba la famosa Corte de los Milagros, entonces el pueblo no confía, o gran parte de la población no confía. ¿Por qué? Porque tiene antecedentes de diferentes gobiernos en las cuales descaradamente se manejó a la justicia, unos peores que otros, pero eso no garantiza, ni siquiera le justifica, porque cuando usted ve los debates,
le dicen, mira, está haciendo esto que es ilegal. Ah, y ustedes que hablan si ustedes hicieron esto que también era ilegal, y se justifican mirando las barbaridades que cometió otro, cuando lo que tenemos que apuntar es a que se respete la Constitución y las leyes estrictamente, y que los funcionarios elegidos, en este caso de la justicia, sean absolutamente imparciales. Es lo único que uno espera. ¿Qué va a ser de cualquiera de nosotros si alguna vez, todos en algún momento tenemos que ir a la justicia? No tienen que ser casos graves. Fallece un familiar, fallece el padre y uno tiene que hacer la sucesión. En algún momento, algún trámite judicial hay que hacer. Y si está todo corrompido y todo podrido, entonces nosotros no se puede vivir en una sociedad así. Totalmente Bueno, de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y a mí no me interesa que, vuelva a repetir, que sea de un lado, de una ideología o de otra ideología. A mí lo que me interesa es que, como decía, que la justicia sea imparcial, que esto se recomponga, porque vivimos realmente en una gran incertidumbre y en estado de permanente sospecha. Claro, bueno, eso es lo que ocurre. Entonces, que esto es la oportunidad es ahora de mejorarla, porque esto se va a tratar en las cámaras. Y el lugar para estos debates es la legislatura, o sea, el Congreso de la Nación. El presidente dijo que va a elevar los proyectos al Congreso, que le van a presentar ahora. Bueno, él dará el ok, porque por eso es el presidente de la Nación, que es unipersonal. Bueno, esperemos que ahí se realice un debate serio, que todos los diputados concurran, que se debata en comisión, que se llame a las fuerzas importantes del país para que den su opinión, sobre todo a los especializados, a los abogados, a través de la Federación Argentina de Colegio de Abogados, a los magistrados que tienen su colegio de magistrados, etcétera, que todos den su opinión y que después de un amplio debate se voten leyes que en las cuales haya un acuerdo general para mejorar la justicia. Eso es lo que tenemos que... Ahora, si nosotros pensamos y decimos, bueno, pero esto es muy difícil que ocurra por los antecedentes, por lo que ha pasado, y porque es muy raro que los dirigentes políticos no traten de hacer reformas a su favor. Pero la presión de la población tiene que ser para que se dicte las mejores normas. Y ahora, posteriormente, van a venir el tratamiento de estas normas que son fundamentales, no esta. Se ha instado a la gente a debatir en esta ley que, por ejemplo, el caso fundamental que se hablaba era de que Cristina Kirchner iban a cambiarle los jueces. Y en la norma, en el artículo 13, lo recuerdo porque el 13 dice que trae mala suerte, yo leí la norma, también muchísimos opinan y no han leído siquiera el proyecto de ley que está en tratamiento. Y en el proyecto hay un artículo, que le digo es el artículo 13, muy fácil, lo puede ver cualquiera, en la cual se establece que todas las causas, entre ellas la de Cristina Kirchner, van a seguir con sus jueces naturales. O sea, no hay ninguna norma, ningún artículo en eso. Perdón, pero Castells, que es uno de los que tiene que preparar la elevación a juicio a Cristina Kirchner, ha sido removido. Entonces, eso es lo que... A mí no me interesa qué tendencia pueda tener uno u otro. Me interesa si realmente se va a comportar, como se dice, dando los derechos que corresponden a la persona que está... Es lo que tendría que ser. Pero, ¿cómo se llama? Pero sí me llama la atención que quieran sacar a un juez que justamente tiene la función de elevar a juicio la causa. Los jueces... Sí, lo tienen que cambiar porque no corresponde, porque diga la Corte no corresponde, aunque creo que va a ser contradictorio porque la Corte avaló que ese juez juzgante podía pasar a ser federal. Bueno, eso es muy...
Pero en ese caso, que se ponga a un juez imparcial para que se juzgue a quien sea que hace está lo que todo. no solamente están los casos de Cristina, están los casos de narcotráfico, hay muchos otros casos de corrupción. Entonces, Claro, todo está muy, se ha ensuciado, todo se ha ensuciado profundamente. La Corte es el máximo organismo. Todos sabemos en un país normal, ¿no?, que como es el país que nosotros deseamos, bueno, la Corte es sagrada porque es la palabra máxima de la justicia. Sin embargo, dos integrantes de esa Corte fueron designados por decreto, violando toda norma constitucional, y ellos aceptaron eso. Fue tan grande el escándalo cuando se designaron a dos jueces de la Corte por decreto, que al final se hizo el procedimiento correcto y se los votó en forma como corresponde de acuerdo a la norma. Pero a mi entender tienen una mácula, porque ellos aceptaron entrar por la claraboya del baño a la Corte. Está bien, después se hizo el procedimiento, pero ya demuestra no tener, a mi entender, la idoneidad moral que se necesita para ser miembro de la Corte. Dos de ellos, son 5. Entonces, todo está muy cuestionado, pero tenemos que respetar las instituciones de la nación y obviamente lo que diga la Corte será lo que haya que acatar. Por eso criticábamos al gobierno de los Kirchner cuando estaban en Santa Cruz, que no acataron un fallo de la Corte. Los fallos se tienen que acatar, pero todo ha sido salpicado, está todo ensuciado. Eso es lo que la gente ya se cansó, la gente está cansada, la gente la gente que está reclamando, eso no es que estén a favor de o en contra, que estén a favor del anterior gobierno, no, algunos que es muy preocupante, dicen que se vayan todos. Eso es muy preocupante. Bueno, siempre hay un interés de desestabilización. Nosotros en este momento estamos en una situación grave en la cual hay sectores que públicamente están trabajando para un golpe militar, cosa que a usted no se le escapará. Inclusive un expresidente de la Nación lo ha dicho reiteradamente en forma pública. Bueno, entonces los que instan al que se vayan todos son los que están obviamente en la interrupción. No, hablo de gente muy claro, porque a la gente se cansa la gente porque no les pasan los años y todos cometen esas no son errores, ya son cosas que pasan de errores. Entonces la gente ya está totalmente decepcionada y eso es muy preocupante. Para mí es preocupante porque la gente claro. se vayan todos. Precisamente hay que la democracia es muy importante. No puede. ¿Qué vamos a hacer? Una anarquía, no podemos ser una anarquía. También es difícil de explicar porque a mucha gente se la moviliza con lemas o eslogan muy breve. Por ejemplo, ¿usted quiere que Cristina Kirchner vaya presa? Bueno, esta gente va a proteger a Cristina Kirchner para que no vaya presa. Y entonces esta ley es para que Cristina Kirchner no vaya presa. ¿Usted quiere presa? Entonces la gente que quiere a Cristina presa se pone unos carteles y sale a tocar la cacerola en plena pandemia, pero las banderas argentinas. Bueno, pero lo que digo es lo mismo al revés. Te dice, acá a Cristina la quisieron meter presa violando todo tipo de normas, le grababan hasta las conversaciones más privadas en forma, salía en los medios. ¿Usted qué quiere? Estos jueces hay que echarlos y poner jueces. Entonces la gente se moviliza con ese eslogan. Cuando uno analiza un poco más en profundidad, ya es complejo. Por ejemplo, el tema que estamos tratando, que es el Consejo de la Magistratura, como decía, la mayoría de la gente ni siquiera sabe ni dónde queda, ni cómo ni jamás ha visto, porque... muy mal, entonces hay veces que no... Bueno, obviamente, no pueden ser todos especialistas en derecho. Muy mal. Se está empobreciendo el país y no hay, digamos, una expectativa de que esto mejore. Pasa por ahí la cosa también. Entonces,
tendría que haber un concepto que tenemos que tener todos de luchar para una independencia, en el caso este que estamos hablando del Poder Judicial, el funcionamiento de las instituciones de la República, y eso tiene que luchar la gente. Y en el caso de la justicia, no hay que... No quiere la división de poderes, quiere la democracia, no quiere el anarquismo, no. En general es un pueblo de niveles intelectuales diferentes que está reclamando. Eso hay que saber hacer una buena lectura. No digo que siempre haya quienes puedan cometer esa imprudencia de infiltrarse y ser gente que en realidad no quiera lo que la mayoría del pueblo quiere que sea, ¿no? Lo que estaba mencionando anteriormente para no estar con tanta verborragia. Estamos atravesando una etapa de decadencia moral en el país, muy marcada, que no viene de ahora, ya viene de hace bastante tiempo. Entonces se anteponen intereses bastardos a los intereses de la nación. Eso, por ejemplo, se ha visto hace muy pocos días. Unos policías se insurreccionaron, hasta sacaron un helicóptero, los patrulleros rodearon la casa del presidente de la nación. Y no importa si el presidente de la nación es peronista, socialista, radical, es el presidente de la nación y estos son policías insurrectos. Sin embargo, varios dirigentes importantísimos se mantuvieron en silencio, inclusive mi partido, yo soy radical, obviamente, el partido radical no sacó una declaración de apoyo a la democracia cuando estaba la quinta presidencial rodeada de policías insurrectos. Y ubiquemos que lo mismo ocurrió en Bolivia, y así destituyeron, la policía fue la que se insurreccionó contra Evo Morales y destituyeron el gobierno de Evo Morales por una insurrección policial. Y a pesar de eso, aún un partido como el mío, que es un partido democrático por excelencia, no dijo una palabra, excepto algunos dirigentes individualmente. Eso demuestra un estado de decadencia moral, porque cuando está en juego la democracia, como es el caso concreto esto de una insurrección policial, tenemos que estar todos al lado del gobierno que corresponda, que esté, porque nosotros tenemos que defender las instituciones de la nación. Lo mismo para que funcione el Congreso, etcétera. No sé si todos tenemos tan en claro eso, está muy parcializado. La llamada... No, digo que es obvio. Bueno, yo creo que el pueblo, por supuesto... Claro, pero le estamos hablando de algo concreto que ocurrió hace muy pocos días, un hecho gravísimo. Sin embargo, algunos, digamos, minimizaban la situación o apoyaban, justificaban que la policía ganaba bajos sueldos, bueno, etcétera, lo que es cierto, por otro lado. Es cierto, pero bueno, no claro, tiene que ver con... Pero de ahí a rodear la casa del presidente de la nación. Bueno, pero digamos, hay que sostener la democracia y estar muy atentos. A mi entender, nuestro destino depende mucho de la elección que va a haber en Estados Unidos en noviembre, en la cual Trump, que es una especie de Ronald Reagan para los que tienen algunos años y recordarán, bueno, si Trump es reelecto, sin duda será una muy mala noticia para los que defendemos la democracia en Argentina y en América Latina, porque ya vemos como desde el norte se están impulsando movimientos como los que ocurrieron en Bolivia, digamos, el avance de la derecha en toda América del Sur. Entonces, estamos con un problema porque inclusive esto ha sido blanqueado, en el sentido de que en marzo, decía Duhalde, bueno, acá va a haber un levantamiento y no vamos a llegar a las elecciones, etcétera. Y ahí todas las fuerzas políticas, todas las personas democráticas del país tenemos que estar juntos para evitar todo tipo de violaciones, porque sería lo último que nos faltara, que encima venga una interrupción. Sería la peor desgracia. Nosotros que tenemos algunos años ya, podemos contarle a los más jóvenes lo que es vivir en dictadura. Pero, digan, es un peligro concreto. Y muchas veces atrás de estos debates,
se incentiva a la gente, pero hay una intencionalidad desestabilizadora. Y nosotros no podemos estar en la desestabilización de ningún gobierno, nos guste o no. Así como sosteníamos que Macri tenía que terminar hasta el último día su mandato, lo mismo ocurre con Fernández o quien esté. Tenemos que respetar la resolución del pueblo. Y además siempre instar de que haya los debates públicos en el Congreso de la Nación, porque para eso elegimos diputados y senadores, para que ahí se debata abierta y públicamente los temas de la nación. Cuando hay un golpe militar, por ejemplo, no desaparece el Ministerio del Interior ni el gobernador de las provincias, lo único que se cierra es el Congreso. ¿Por qué la única institución que se cierra? Porque la democracia radica en el Congreso. Es así. Lo mismo ocurre en un municipio. Cuando hay un golpe militar, sigue habiendo intendente, hay ministro de gobierno, de obras públicas. Lo que se cierra es el Consejo Deliberante, porque la democracia está en el Consejo Deliberante. Y nosotros tenemos que sostener esas instituciones y sostenerlas en su funcionamiento y respetar sus resoluciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Todos estos temas tienen que debatirse en el Congreso. E instar de que salga la mejor resolución para el bien de la nación. Ojalá me equivoque, pero nosotros que estamos inmersos en esta pandemia y todo, bueno, vienen tiempos difíciles, ya todos sabemos, económicamente, tiempos difíciles políticamente, y como decía, hay intereses oscuros que como siempre vienen del norte de nuestro continente, para destruir la democracia de los argentinos. Esto es público, no lo tenemos que minimizar. No entonces, cuando hacemos estos análisis... Avale eso, no creo. Tengo fe de que no. Bueno, yo creo que será muy difícil que haya una interrupción constitucional, sobre todo debido a lo que hablábamos. El juicio de la Junta marca una bisagra en la historia. Y es muy difícil que grupos fascistas se atrevan a destituir al presidente de la nación o destruir las instituciones de la nación debido a ese antecedente extraordinario que es el juicio de las juntas militares. Un orgullo argentino y un ejemplo ante el mundo. Eso es lo que hace diferente a la Argentina de Bolivia o de Brasil, donde ocurren procesos así muy oscuros, muy semejantes a lo que estábamos hablando, ¿no? Acá, por ejemplo, con esta insurrección policial se ha tratado de replicar lo ocurrido en Bolivia y obviamente aún la gente que apoyaba, porque al estar en contra del actual gobierno apoyan todo lo que sea en contra, bueno, aún esos, en verdad nadie quería la interrupción de la democracia en la Argentina, lo que es muy valioso. Pero se debe en gran parte o fundamentalmente a ese hecho extraordinario que fue el juicio de las juntas militares. Sí, bueno, sin duda, por supuesto, Raúl Alfonsín fue algo inolvidable, fue el padre de la democracia, ¿cierto? El padre de la democracia. Gracias a él podemos vivir en paz. Yo tengo 2 hijas que por suerte no han tenido que vivir un solo día en dictadura. No saben lo que es una dictadura. A veces me preguntan cómo era porque desconocen. Por suerte hay una generación entera que no sabe lo que es vivir en dictadura. Así que eso es la gloria de todos nosotros que logramos, el pueblo entero, encabezado por Alfonsín, consolidar la democracia de los argentinos. Bueno, va a continuar. Estoy segura porque el pueblo no quiere volver a esos tiempos. No, por supuesto. Los que los vivieron saben bien que no es lo mismo. Bueno, doctor Eduardo Zimmermann, muy agradecida por esta entrevista.